Muy buenas noches. Mi nombre es Susana Sugano, soy directora académica de Factor Humano y de Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la UPC. En nombre de la CONFIEP y de la UPC, quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de webinars Perú frente al COVID-19. Solamente para recordar un poco acerca de los objetivos de estos webinars, el principal objetivo es generar espacios de discusión y análisis, pero sobre todo con miras a construir propuestas, ¿no? Teniendo en cuenta diferentes puntos de vista de los distintos sectores que interactuamos, como son el económico, el empresarial, el social y el académico. Y así sentar las bases para que de manera conjunta podamos reforzar y tomar acción en la recuperación económica del país frente a los impactos del COVID-19, haciendo énfasis sobre todo en el bienestar de la población. El mes pasado iniciamos con una serie de webinars con dos temas relevantes. El primero de ellos fue impactos del COVID-19 en los niveles de pobreza, y el segundo trató sobre el corona-shock, ¿no? Del corona-shock al shock de inversiones. Hoy el tema que nos reúne es las medidas laborales en tiempos del COVID, el caso peruano. Para ello, quiero presentar a nuestros invitados de primer nivel que están con nosotros. Voy a pasar a presentar a Germán Lora. Germán Lora es abogado en la Universidad de Lima, máster de Derecho en la Universidad de Navarra, en España. En adición, cuenta con especializaciones tanto en España como en Estados Unidos sobre Derecho y Relaciones Laborales. Germán ha sido jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y actualmente es socio de Damal Legal Advisor, miembro de la Comisión Laboral de CONFIEP, y asimismo se desempeña como catedrático en diversas universidades en pregrado y posgrado. A continuación tenemos a Carla Campos. Carla es licenciada en Administración por la Universidad de Piura y cuenta con un Senior Executive MBA por el programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Además cuenta con una especialización de Recursos Humanos de la Universidad de León en España y diversos cursos de desarrollo directivo en el PAT. Carla tiene una amplia trayectoria en el sector retail, habiendo ocupado el cargo de gerente regional de formación y cultura en Cencosud, para Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Actualmente es gerente corporativo de gestión del talento en el grupo Primax para el Perú, Ecuador y Colombia. También forma parte de la directiva de la Asociación Peruana de Recursos Humanos a Perú. Y en el plano académico ha sido vicerrectora en la Universidad de Piura, en el Campus Lima, y actualmente también se desempeña como docente de la Escuela de Posgrado de la UPC. Finalmente, también contamos con Elena Conterno. Elena es economista por la Universidad del Pacífico y es máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Elena es especialista en gestión pública, ex ministra de Producción y actualmente presidente de IPAE. Asimismo, es directora de diversas empresas y entidades sin fines de lucro. Se ha desempeñado en diversos cargos ejecutivos y de asesoría en instituciones, tanto del sector público como privado, y ha sido consultora de diversos organismos de cooperación internacional, entre los que destaca, ¿no?, los proyectos de USAID. Asimismo, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Como ustedes pueden observar, tenemos una intervención de primer nivel, ¿no?, y que esperamos aprovechar en el día de hoy. Bienvenidos Carla, Elena y Germán. Habiendo presentado a nuestros invitados, quisiera hacer un breve recuento acerca de las cifras, ¿no?, del COVID y cómo es que ha afectado nuestra economía. El Perú, como ustedes se acordarán, ¿no?, fue uno de los primeros países de América Latina, si no el primero, que reaccionó frente al coronavirus, implementando las medidas sanitarias y económicas, ¿no?, así como el tema de la cuarentena. Hoy, estando ya en el día 143 del estado de emergencia, el número de fallecidos por coronavirus, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud, ya superó los 20.000 casos, mientras los contagios se siguen elevando y ya tenemos cerca de 440.000 contagios a la fecha.
Esto, bueno, ha afectado definitivamente nuestra economía, y de acuerdo con estimaciones que nos brindaron durante el primer webinar, el impacto de la economía del COVID llevará a que el país termine en este 2020 con niveles de pobreza cercanos al 29%, ¿no? Y sabemos que estos niveles no los teníamos desde hace 10 años. Eso significa que alrededor de 3.600.000 personas, mayoritariamente jóvenes con educación básica y trabajadores independientes, regresarán a niveles de pobreza. Asimismo, tenemos cifras, ¿no?, brindadas por el Banco Mundial, en donde se estimó que la caída del PBI, ¿no?, del Perú será de 12% este año, que es la segunda caída más pronunciada luego de Bélice, ¿no? Luego de haber tenido varios años siendo una estrellita en Latinoamérica, ¿no?, lamentablemente tenemos este impacto. Y uno de los principales factores podría estar explicada por los niveles de informalidad que tiene nuestra economía. También sabemos que los niveles de informalidad en nuestra economía lamentablemente pues están alrededor del 70%, siendo más pronunciado, por supuesto, en pequeñas y microempresas. Según cifras de estudios de Grade, tenemos que de cada 3 empleos, solo uno es formal, y de los 2, uno pertenece al autoempleo. También teníamos que, en cifras de mayo, estudios de mayo de apoyo, ya mencionaba que el 51% de las personas que estaban en planilla habían tenido una reducción en sus ingresos laborales. Estas cifras son en las zonas urbanas. También tenemos como dato que el 90% de los nuevos contratos son temporales, ¿no?, que es uno de los factores relacionados a los sobrecostos que tenemos en el Perú, ¿no? Sabemos que también dentro de la región somos uno de los países que más sobrecostos tiene, y pueden llegar a ser o superar, ¿no?, el 50% de la remuneración, ¿no? Este es como que un poco el contexto. Adicionalmente tenemos que entre las medidas tomadas por el gobierno para soportar a las familias han sido paquetes económicos que incluyen transferencias monetarias a los hogares, ¿no?, clasificados como pobres y vulnerables, a los hogares de trabajadores independientes, ¿no? Inclusive en el último mensaje de la Nación, ¿no?, el presidente Vizcarra anunció entrega de bonos de ayuda económica para 8,5 millones de hogares vulnerables, ¿no? Esta segunda etapa inclusive beneficiaría a familiares que ya habían sido acreedores de otros tipos de bonos, como Yo Me Quedo en Casa, ¿no?, rural, independiente, o el familiar universal, ¿no? En adición a ello, no solamente ha habido paquetes para soportar a las familias, sino también para soportar los temas de las personas que estaban en planilla, como por ejemplo la liberación de la CTS y de la AFP, si bien a través de montos acotados, ¿no?, también se brindó facilidades para las empresas, ¿no?, con un paquete de incentivos que cubre el 35% de la nómina de los trabajadores de bajos ingresos. O sea, bajos ingresos quería decir en ese momento, ¿no?, salarios menores a 1.500 soles. Entonces, en definitiva, tenemos varios aspectos que mencionar de impactos que ha tenido el COVID, ¿no? El impacto en los niveles de pobreza, el impacto en el PBI, ¿no?, el tema de la reducción de los ingresos, ¿no?, tanto, ¿no?, formales como informales, ¿no?, una situación todavía que tenemos que lidiar con contagios todavía elevados, ¿no?, y constantes, pero tenemos que ver cómo mantenemos un equilibrio entre, ¿no?, mantener las cuarentenas, en 7 regiones sigue el tema de la cuarentena, y cómo seguimos con la reactivación económica, que a partir de este mes ya estamos en la 4ª etapa. Entonces, me gustaría hacer una primera pregunta, ¿no?, quizás Elena. Desde tu participación en el campo económico, privado y gubernamental, ¿no?, y tu experiencia que has tenido, ¿cuál es tu opinión sobre las distintas medidas económicas, ¿no?, que se han tomado, y cuál es el impacto específico de las medidas laborales que tú has podido observar? Bueno, muy buenas noches con todos, un gusto de compartir con ustedes. Sin duda, pues, lo que estamos viviendo, esta pandemia, es una situación atípica que está teniendo serios impactos, ¿no?, tanto a nivel sanitario como a nivel
económico. El tema de la sanidad, digamos, siempre será especialmente relevante para pues, poder, a su vez, reanudar la economía. Yo quisiera recordar un poco la situación, ¿no? Empezamos, bueno, el primer caso, se dispone la cuarentena, y entonces un poco el impacto económico es importante ver que es parte pandemia, pero también es cuarentena, ¿no? Empezamos con unas cuarentenas de 2 semanas que se fueron alargando y renovando y renovando, y básicamente pues tuvimos abril y mayo casi todo parado, ¿no? De hecho, según cifras reportadas por el propio Ministerio de Trabajo, de las 310.000 empresas registradas en la planilla electrónica, 190.000 tuvieron que parar, ¿no? Es decir, un número muy importante tuvo que parar, y el propio ministerio también reconocía que de esas 190.000 que tuvieron que parar, 116.000 estaban en serio riesgo, digamos, de quiebra, ¿no? Por esta paralización. Lamentablemente, como sabemos, pues se prolongó varios días la cuarentena, y bueno, ahora como has señalado, ¿no? Hemos levantado en algunas ciudades, en otras sigue la cuarentena, sigue también para los menores de 14 años, para los adultos mayores, ¿no? Los analistas en general tienen consenso en que en Perú un problema ha sido que la cuarentena ha sido de demasiados sectores y demasiado amplia, ¿no? Este es un primer problema que hemos tenido, que lamentablemente explica por qué, pues, a nivel comparativo con otros países, somos, pues, de los países que más se van a ver afectados a nivel económico. Entonces, eso es un primer aspecto a tener en cuenta. Lamentablemente, entonces, eso es lo que ha implicado, ¿no? Las cifras son desoladoras. En el mes de abril cayó 40% la producción, en el mes de mayo 32%, ¿no? En junio se estima que alrededor de 20%, ¿no? Y también tenemos pues la cifra que señalabas de una caída de 55% del empleo en Lima en abril-junio, ¿no? Es decir, de cada 2 personas, una ha perdido el empleo. Entonces, las cifras sin duda son desoladoras, ¿no? Y bueno, y qué hacer al frente, ¿no? Entonces, la primera medida, digamos, si queremos reactivar con éxito la economía, es tener éxito en el frente sanitario, ¿no? Digamos, si bien a veces se ven por separado, pero sin duda tenemos que reforzar la estrategia sanitaria para frenar la tasa de contagios, ¿no? Y fortalecer la atención, digamos, de aquellos que son contagiados, sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? La sensación hoy es que todavía esto no está bajo control, con nuevos casos, digamos, a veces aumentando, la positividad, digamos, también a nivel de las pruebas. Entonces, sin duda estamos en una situación aún de preocupación respecto de cómo evolucionan los contagios. Y eso siempre será, pues, una amenaza y un freno para una adecuada reanudación de la actividad económica. Entonces, ese primer tema de frenar la tasa de contagios y fortalecer el sistema de salud, en particular, primer nivel de atención, en particular, más pruebas moleculares, y en particular, que los contactos también se evalúen, resultan fundamentales. Lo segundo, digamos, que se ha hecho ha sido el tema de reactiva, ¿no? Y reactiva, digamos, lo que apunta es a que sobrevivan las empresas, porque si queremos que sobrevivan los empleos, pues sin duda tenemos que hacer que sobrevivan las empresas. Entonces, claro, si una empresa, digamos, tuvo que parar actividades, pero tuvo que probablemente seguir pagando el alquiler, los servicios, ¿no? Y de hecho a los trabajadores, porque la primera medida fue licencia con goce de haber, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vuelve a comprar insumos para volver a operar? Entonces, reactiva, esta liquidez para las empresas era fundamental, ¿no? Podemos pensar también en alguien, digamos, una empresa que tenía toda su campaña lista para el Día de la Madre, Día del Padre, y claro, se quedó sin vender, ¿no? Porque no hubo, han sido pues unas mini campañas, digamos, y entonces, ¿qué hace con ese stock? Tiene todo el stock, no tiene la liquidez para comprar otros productos que sí le puedan rotar hasta que espere, pues, de repente la Navidad u otro momento para vender sus productos que está almacenando. Entonces, el reactiva ha sido fundamental,
tanto para reanudar la actividad económica y por lo tanto para la preservación de los empleos, ¿no? El tema del bono que mencionas también clave, ¿no? Sin duda, pues hubiera sido mejor que llegue rápido y sin contacto físico, ¿no? Por un lado, para que la gente no violara, digamos, la cuarentena, y por el otro, para que no sea una fuente de contagio, ¿no? El ir a una ventanilla a poder acceder al mismo, ¿no? Esperemos que este nuevo bono, que era necesario, pues simplemente de mejor manera. Otra de las medidas pues, fue disponer el trabajo remoto a nivel económico, ¿no? Y no me quiero extender mucho en la parte laboral, digamos, para que tanto Germán como Carla puedan explayar en esos temas, pero sin duda el trabajo remoto ha sido importante. Recordemos que esta es una norma de excepción, porque la normal es la teletrabajo que nadie lo usaba, ¿no? Entonces es importante que la de trabajo remoto, se vuelva permanente, ¿no? Y bueno, la suspensión perfecta, que lamentablemente casi no se han aprobado las solicitudes, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Trabajo, como les decía, reconocía que 116.000 empresas estaban en riesgo, ¿no? No ha tomado decisión, y esto es una incertidumbre muy seria, ¿no? Pensemos en empresas de turismo, digamos, en restaurantes, de comercio, que algunos todavía no pueden abrir, y claro, ¿cómo enfrentar esta situación que no están pudiendo operar y, digamos, no sale una respuesta respecto de este tema, ¿no? Entonces, estos son temas relevantes, lo que ha pasado respecto de las siguientes medidas, ¿no? Es importante, pues, el bono que se ha dado, es importante reanudar, digamos, impulsar lo que es la inversión, tanto la inversión privada como la inversión pública, y de hecho nosotros como IPAE hemos sacado una hoja de ruta con 10 medidas de corto plazo para la reactivación económica, que está disponible para todos en nuestra página web, que detallamos un conjunto de propuestas. Pero de repente, para luego favorecer el diálogo, me quedo ahí como en la primera pregunta que me has formulado. Muchas gracias, Elena. Efectivamente, pues, ese recuento de prioridades, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y para ello también quisiéramos tener la participación del público. Vamos a hacer una pregunta, voy a compartir mi pantalla para poder contestar a la siguiente pregunta, ¿no? Que nos gustaría que nos ayuden a explorar sus pareceres. Un ratito, por favor. Ok, deberían estar viendo mi pantalla. Les pedimos que por favor ingresen a la aplicación Menti, ¿no? Aplicación pueden hacerlo directamente a través del explorador, inclusive del celular, www.menti.com. Les van a pedir un código que pedimos que coloquen el 354516 y contesten esta pregunta, ¿no? ¿Cuál considera usted que es el principal problema que afrontan las empresas y los trabajadores en nuestra situación laboral actual? Les vamos a dar unos minutos para que por favor nos ayuden a contestar esta inquietud. Informalidad. Ok, vamos viendo las respuestas, ¿no? La informalidad es como lo que prevalece, respeto a los derechos laborales, también incertidumbre, adaptabilidad al teletrabajo, ¿ok? Vamos teniendo mayores participaciones, gracias.
¿ok? Unas cuantas participaciones adicionales. Muy bien. Listo. Germán, sobre la base, ¿no?, de estas respuestas que estamos recibiendo y que se muestran en pantalla, ¿no? ¿Cómo ves, no? ¿Cómo crees que las empresas han recibido las diferentes medidas de emergencia, ¿no?, relacionadas con las normas laborales? Como se ha visto, ¿no? Elena también ha mencionado alguna de ellas, como ha sido la suspensión perfecta, ¿no? O el tema de los ceses que no, al final no han podido ser aplicados, ¿no? También han habido, perdón, subsidios, ¿no? Y las mismas medidas de seguridad y salud que se han tenido que aplicar, los protocolos, ¿no?, para poder reiniciar actividades. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la gama de normas que han aparecido durante este periodo de cuarentena? Buenas noches con todos. Agradecer primero a la Escuela de Posgrado del UPC y a Confie por esta posibilidad de dirigirme a ustedes. Creo que la palabra que salta como la que mayor han resaltado es la incertidumbre, ¿no? Y ese es un tema que se vivió desde el inicio de este estado de emergencia. Recuerden que que el presidente habla el 15 de marzo, y el 16 ya nos encontrábamos en estado de emergencia nacional, es decir, 3 horas después de que habló el presidente, ya estábamos en este estado de emergencia nacional donde los trabajadores, en el marco de lo que estamos conversando, ya no podían acudir a su centro de trabajo. Yo era uno de ellos que finalmente dejé todas las cosas en la oficina porque ya era imposible salir porque ya había estado de emergencia nacional. Y en esa línea, lo único que se dio como referencia fue una figura que es la que mejor ha funcionado, raro porque la primera de las medidas que se dan es la mejor de las medidas, ¿no? La más rápida, la que con mayor y por eso que la idea es renovarla por todo el 2021. Ojalá que así se dé, a pesar de que ya no está el gabinete que presentó esa propuesta, ¿no? Y ahí, para los laboralistas y para los encargados de recursos humanos, ha sido muy complicado estos meses, porque ni bien salió una norma distinta a lo que era el trabajo remoto, vino la licencia con goce de haber compensable, no se sabía si se podía aplicar la suspensión perfecta de labores conforme a la ley de productividad y competitividad laboral, porque la suspensión perfecta de labores no es un mecanismo que se haya inventado y creado para ese estado de emergencia, era un mecanismo que se tenía ya de larga data. Hace 25 años existe la posibilidad de suspender las relaciones laborales por caso fortuito de fuerza mayor. Entonces las entidades empleadoras comenzaron a entrar en eso que han mencionado, incertidumbre. Es decir, ¿puedo aplicar la suspensión perfecta de labores? Y salía la ministra de Trabajo a decir que no cabía la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores porque la medida que existía era la medida de licencia con goce. Y luego sale la suspensión perfecta de labores como medida ad hoc para esta situación del estado de emergencia nacional, sale con ciertas formalidades a mediados de abril, después de ya casi un mes de estar una licencia con goce de haber, cuyas muchos empleadores no pudieron soportar, y termina siendo un procedimiento ad hoc tan mal llevado, tan mal presentado, con tantos cambios sobre el camino. Yo nunca había visto en el largo recorrido de temas laborales que una norma posterior, un reglamento, me diera requisitos que yo tuviera que subsanar. Es ilógico que si yo inicio una suspensión perfecta de labores, después tenga que subsanar el comunicado a los trabajadores o al sindicato, cuando ya la suspensión perfecta de labores inició hace 5 días, ¿no? Y entonces todo ese efecto retroactivo de un reglamento que en principio
se tenía que presentar la suspensión perfecta en una declaración jurada muy simple, una declaración que uno tiene que hacer, y después se crea una plataforma con una serie de requisitos, hace lo que se ha mencionado en la encuesta que se ha hecho, que se comience a generar una incertidumbre de no saber si voy o no, y muchas entidades empleadoras analizaron la posibilidad de ir a una suspensión perfecta y cerraron esa posibilidad por justamente la incertidumbre que, como Elena ha comentado, se ha terminado confirmando en una serie de resoluciones donde nos hemos dado cuenta que no se ha analizado la situación de cada una de las empresas. A mí me ha resultado sumamente sorprendente que solicitudes de suspensión perfecta de agencia de viaje hayan sido declaradas improcedentes o hayan sido declaradas desaprobadas, ¿no? Cuando efectivamente una agencia de viaje, por ejemplo, de 10 trabajadores, evidentemente no podía darle trabajo a esos trabajadores y tenía que suspender la relación laboral de los mismos. Como consecuencia de ese muy mal manejo de la suspensión perfecta de labores, está ocurriendo que las empresas han comenzado a pensar, ¿no? Y hemos visto 3 claros ejemplos, porque son ejemplos muy evidentes, de una línea aérea, hemos visto un claro ejemplo de una compañía de transporte terrestre, hoy por hoy de un restaurante muy famoso, donde lo único que han hecho es aplicar la legislación laboral peruana, la más sencilla que puede haber, la que menos cuestionamiento existe, es de disolverse y liquidarse. Entonces, a mí lo preocupante es que se presenta la suspensión perfecta de labores como un mecanismo de salvataje a las empresas para darle un respiro, para que en 3 meses o en 5 meses pudieran volver a reactivar su trabajo y por lo tanto darle trabajo a los trabajadores, habiendo tenido un respiro a través de una aprobación de una suspensión perfecta de labores, y sucedió todo lo contrario. Hoy las empresas no tienen trabajo para darle a sus trabajadores, tienen una carga de reintegrar los beneficios laborales porque la suspensión perfecta de labores ha sido declarada infundada. Tienen que haber pagado, porque estuvieron en suspensión perfecta, depositado la CTS en mayo. Tienen que haber pagado la gratificación de julio. Y el único reconocimiento económico que se ha podido dar es el subsidio de los trabajadores que ganaban menos de 1.500 soles, que tampoco es aplicable a muchas empresas. Y entonces, hoy tenemos una situación que está bastante complicada para las entidades empleadoras, sumado a todo lo que se ha mencionado ahí, ¿no? Hay mucho miedo de ir a trabajar, los trabajadores del grupo de riesgo, ¿no? Que no se sabe qué se va a hacer con ellos, porque son trabajadores que no pueden ir a laborar. ¿Cómo recuperan las horas dejadas de laborar, las 150 horas dejadas de laborar por los trabajadores? Y entonces es una sumatoria de situaciones que no encontraron, insisto, y creo que es lo que quiero dejar sentado, no encontraron en el Estado, el gobierno, una solución que haya podido dar ese respiro que necesitaban muchas empresas para efectos de poder luego, en la etapa de reactivación, tener mayor posibilidad de generar. Hoy por hoy creo, y acá termino, que tiene que generarse un sistema de trabajo, un régimen laboral, mucho más sencillo en contratación, mucho más sencillo en beneficios laborales, para efectos de poder incentivar la contratación, para que esto se reactive de una manera mucho más fácil. Si no, los grados de informalidad, que es una de las observaciones que también se han hecho en la encuesta, seguramente van a seguir creciendo. Entonces, no nos encontramos en una situación laboral, del régimen laboral, de la legislación laboral muy favorable, y espero que efectivamente se haga algo para que esto mejore y que den las condiciones de una mejor legislación laboral. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Efectivamente hay diferentes, pues, como a veces, como temas ilógicos, ¿no? Como que no le hayan podido dar el permiso o de cierre a una agencia de viajes o incluso restaurantes, ¿no? Los cines, todo el tema de entretenimiento y turismo son sectores que siguen siendo afectados normalmente y no hay forma o de prever la recuperación pronta, ¿no? Entonces, veamos cómo es que, ¿no? Carla
¿no? Dada esta circunstancia, si tú como, ¿no? como gestora de talento y como directamente seguramente en estos tiempos ha sido una de las principales áreas que ha tenido que ver con las decisiones de la empresa, y no solamente estando en un sector como puede ser el de petróleo, ¿no? Recordemos que a principios de la cuarentena también, ¿no? Los precios del barril bajaron a menos de $20, que era, ¿no? También números que no se veía después de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es que tú, desde tu experiencia también internacional, viendo otros países, has podido ver el manejo de los colaboradores, ¿no? Las buenas prácticas que sí han podido ser escalables, ¿no? Y esa preocupación por el lado humano que tenemos, no solamente pues de cuidar el trabajo, sino aceptar que todos de alguna u otra manera hemos visto familiares y amigos cercanos afectados no solamente económicamente, sino peor por temas de fatalidades, ¿no? ¿Qué nos podrías contar un poco desde tu perspectiva ya de decisora, ¿no? y de ejecución en las empresas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Susi, un saludo a todos. Como bien dices, y como bien lo comentó Germán, también Elena hace un momento, lo primero, desde el punto de vista humano, y como responsable del área de recursos humanos del Grupo Primas para Perú, Ecuador y Colombia, fue entender, y digo entender entre comillas, lo que estábamos pasando. ¿Y por qué entender entre comillas? Porque es un entorno absolutamente desconocido, no hay un horizonte cercano de solución, confusión, incertidumbre. Entonces, lo primero fue en qué terreno nos estamos moviendo. Para la primera decisión fue justamente preocuparnos por nuestros equipos, por absolutamente todos los colaboradores que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional, tanto de Perú como de Ecuador y Colombia. En el caso concreto de Perú, fue primero darles las herramientas, la información necesaria para que aprendamos a cuidarnos todos, aprendamos porque, vuelvo a decir, era un tema desconocido, así que ahí elaboramos planes de comunicación que llegaran de forma lo más cercano posible, absolutamente todos, vuelvo a insistir, todos y cada uno de nuestros colaboradores. Estos planes de comunicación les informaban primero sobre las medidas de seguridad que debían tener ellos y sus familias, y por supuesto también un cuidado que se trasladaba a cada uno de nuestros clientes. Nos aseguramos además que las responsables del área de bienestar social estuvieran monitoreando de forma permanente la seguridad y salud de nuestros equipos, y vuelvo a decir a lo largo de todo el territorio, ¿no? El segundo punto fue, por supuesto, en paralelo a esta comunicación, proveerles de todos los equipos necesarios para su cuidado personal, asegurarnos que todos contaran con lo que se indicaba, lo que se sigue indicando para la protección personal. Y luego fue construir un mensaje de cercanía. Si bien es cierto, es una compañía cercana, y como seguramente muchas de las compañías de los que están aquí hay una cercanía, pero una cosa es la cercanía presencial, y lo otro es construir no solamente el mensaje, sino que la gente sienta la cercanía a través de la distancia, para lo cual elaboramos una campaña de comunicación permanente con nuestros equipos. Ahí nos ayudó mucho las herramientas virtuales, trabajamos mucho con los líderes para pedirles que generen estos espacios de cercanía con su gente. Nosotros sacamos un espacio que se denomina hasta la fecha un café con gestión de talento, en el que en una hora estamos con todos los equipos, gerencia por gerencia, donde participan todos, y en este espacio estamos escuchando sus inquietudes, sus necesidades, las preguntas que tienen. Así que estos espacios de cercanía virtuales la trabajamos no solamente a nivel de gerencias corporativas, sino a través de todos los líderes. Nuestro CEO también generó espacios en el que pueda participar toda la compañía y él transmitir este mensaje de cuidado por la gente. Otro aspecto relevante fue entender también, en la medida que se iba alargando estos momentos de trabajo remoto y que vemos que también se va a continuar un periodo más, fue empezar a entender las necesidades que iban teniendo
las personas en sus diferentes posiciones de trabajo, ¿no? Así que generamos una encuesta a la que le denominamos encuesta pulso, ¿sí? Como para tomar el pulso de cómo está nuestra gente, que nos permitió entender cuál era su mayor preocupación, qué necesitaban. Así que la mayor preocupación, por supuesto, era siempre la salud, la seguridad, si regresaban, no regresaban, la continuidad en la posición. Les dimos la tranquilidad de que somos una compañía que apuesta por el país, preocupándonos también de si necesitaban algunos equipos adicionales para tener esa comodidad de trabajo remoto en casa, algunas posiciones ampliar la cobertura, la banda de ancha de internet para que pudieran tener mayor conexión, mucha flexibilidad nuestra gente, porque también tenemos personas como todos que tienen a los niños estudiando en casa, entonces mucha flexibilidad para que puedan sumarse a las reuniones de trabajo de acuerdo a su posición, a su disponibilidad. Y también un tema importante que entendimos fue normar el trabajo remoto, en la medida que esto no se convierta en un trabajo continuo de 24 horas, sino que hay que respetar también los espacios de familia, los espacios de refrigerio, así que normamos también este proceso, conversamos con los líderes para que pudiéramos tener esos espacios y se pudieran también las personas trabajar desde su casa, por supuesto con la responsabilidad, pero también con la tranquilidad de que se entiende su situación. Otro aspecto relevante fue que todos entendiéramos que la compañía seguía operando, que por supuesto este tema de incertidumbre lleva a no tener una fecha de término, pero que en esta continua operación necesitamos de todos para salir adelante, así que un llamado constante a la unidad. Y acá sí quiero mencionar que la cultura organizacional juega un rol relevante para mantener a un grupo unido en esta circunstancia. De acá uno de nuestros valores es la energía y la pasión, que nos ha ayudado a mantenernos de forma positiva, comprometida, muy enganchados. Entonces, qué relevante, qué importante es que las empresas trabajemos en tener una cultura sólida, porque esto es lo que permite a este equipo humano comprometido con los objetivos que la organización se plantea frente a este nuevo desafío, ¿no? Así que estas son los grandes líneas que les puedo comentar. Susana, entiendo que hay un tiempo, si no me seguiría explayando feliz, pero fueron los principales mensajes que seguimos trasladando a nuestra gente. Ok, muchas gracias, Carla. ¿No? Efectivamente hay todo un tema de gestión de personas que debe ser parte de la cultura de la empresa, ¿no? Y a veces eso es difícil. Entonces, sí quisiera invitar al público, ¿no? Si a través del chat nos puedan hacer algunas consultas, si es que algo quieren profundizar o no les ha quedado claro, ¿no? Meli, quizás nos puedas ayudar en ese sentido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos algunas consultas. Un participante nos consulta si las entidades públicas también han despedido personal y cuáles son las acciones que se realizan en ese caso. Bueno, si la pregunta va para mí, no puedo responderte dado que trabajo en el sector privado, ¿no? Sí, bueno, yo creería que va para Germán. Sí. A ver, lo que pasa es que tengamos en cuenta que en el sector público, fuera del régimen laboral de la 276, que es el régimen del sector público, está el 728, con contratos sujetos a modalidad, que seguramente algunos vencieron, y está el régimen CAS, que es un régimen también temporal. Entonces, tengamos en cuenta que muchas de las desvinculaciones, como bien lo señalaban al inicio también de la presentación, en el Perú el 70% de los contratos de trabajo son a plazo fijo, ¿no? Y muchas de las desvinculaciones no necesariamente son despidos, porque en el Perú no se puede despedir, hay el derecho a la reposición, sino que son finalizaciones de contratos. Entonces, entiendo que lo que se ha aplicado tanto en el sector público como en el privado en muchos supuestos
es que no se han renovado contratos de trabajo a plazo fijo y eso muchos trabajadores lo entienden como una desvinculación forzada, pero en verdad es el vencimiento del contrato. Entonces, ojo que muchos, insisto, muchos contratos de trabajo, por ejemplo, vencían el 31 de marzo, muchos contratos de trabajo que se celebraron semestralmente vencieron el 30 de junio y esos contratos no se han renovado definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Germán. Tenemos una consulta. Nos preguntan cuál es la importancia del diálogo social entre el gobierno, empleadores y trabajadores en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. No sé si la pregunta también... yo he sido en alguna oportunidad, he sido secretario técnico del Consejo Nacional del Trabajo. Y el Consejo Nacional del Trabajo, que es un organismo que se reúne, que reúne, perdón, a los representantes de los trabajadores, empleadores y el Estado, en la experiencia que yo he tenido de estar a cargo de eso, los intereses en materia laboral a veces son muy distantes y si bien se llegan a algunos acuerdos, esos acuerdos no son los que se necesitan para poder darle una modificación a la legislación laboral. Yo creería que sí, que hoy sería interesante que las partes se sienten en una mesa y podamos ver qué alternativas existen consensuadas para poder salir adelante en esta crisis, ¿no? Sería muy importante, y así lo planteó la ex ministra Silvia Cáceres, de volver a tener este tipo de reuniones para efectos de tener consensos en la línea fundamentalmente de superar la crisis, ¿no? Insisto, yo no tengo una buena experiencia en las reuniones del Consejo Nacional del Trabajo en el sentido de que a veces las posiciones son tan distantes o tan disímiles que no llegamos a un punto y los puntos que se llegan no son los puntos relevantes, ¿no? Quizás en una situación como la que nos encontramos ahora, podamos un poco ambas partes ceder y tener una posición que nos permita adoptar ciertas medidas para poder salir de esta crisis. Muchas gracias, Germán. Tenemos una consulta para Elena Conterno. Nos preguntan cómo hacemos para reactivar las pequeñas o microempresas. Sí, bueno, algo, digamos, además del Reactiva, ¿no? Está el FAE-MIPE, que es un tipo de préstamo más dirigido a las MIPES, ¿no? Aunque de hecho el 70% de los préstamos de Reactiva en número han ido a este segmento. Se ha anunciado también el tema de las compras Mi Perú, ¿no? Que es un programa muy interesante y de hecho tuve la oportunidad de impulsarlo cuando fui ministra hace 10 años, 12 años, que lo que hace es, digamos, hace unas especificaciones técnicas y se hacen compras por lotes a pequeñas empresas, no para necesidades que tiene el Estado, ¿no? Desde, digamos, desde carpetas, ¿no? Hasta uniformes, hasta de repente, pues, mandiles para el personal sanitario, en fin, distintos requerimientos, ¿no? Que, digamos, en vez de que esto permite hacer pequeños lotes y beneficiar a muchísimas empresas y a nivel descentralizado, ¿no? Zapatos, digamos, en general, pues, dirigido a esas empresas, digamos, las empresas pequeñas que tenemos en el Perú, ¿no? Y lo otro, pues, es hacer que en general la cadena productiva funcione, ¿no? Porque si yo soy una pequeña empresa, voy a venderle o a otra empresa o voy a venderle a un consumidor. Entonces, en la medida que las empresas un poco más grandes también estén en liquidez y estén operando, pues eso me ayuda como pequeña empresa, ¿no? Pero sí te necesito mi liquidez. Y lo otro, pues, es el tema del consumidor, que tenemos que impulsar la demanda, ¿no? Y ahí, por eso, saludo, pues, que se haya dispuesto un nuevo bono, ¿no? Porque tenemos, pues, que inyectar más plata en la economía, ¿no? Para que realmente, pues, haya más consumo. Sobre todo, pues, como bien se ha dicho, pues, da la incertidumbre, la gran incertidumbre que existe, ¿no? Entonces, estas medidas serían claves para poder, pues, llegar a eso, ¿no? Y saludo también que hay varias empresas que están lanzando varios programas, ¿no?
desde poner portales de marketplace para sus clientes, para que puedan facilitarles la venta en línea, ¿no? O asistencia técnica para que puedan mejorar sus ventas, digamos, a nivel de las bodegas, en fin. Hay un conjunto de iniciativas de empresas más grandes para brindarles apoyo, y estoy seguro pues que en esta coyuntura pues todas van a ver con interés, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Muchas gracias, Elena. Tenemos una consulta para Carla Campos. Nos preguntan que, asumiendo esta nueva realidad o normalidad, ¿qué tan favorable puede resultar para la salud mental del colaborador trabajar de forma remota, teniendo en cuenta aristas como seguridad ocupacional, salud mental y medición por objetivos? ¿Me escuchan bien? Porque me parece que estoy con un problema con el audio. Sí, te escuchamos muy bien. Ya, perfecto, gracias. Como decíamos hace un momento, estamos en un entorno que estamos explorando y conociendo todos. Lo que les puedo comentar es que nosotros, desde nuestra posición, hemos abierto un programa de acompañamiento emocional justamente para todos nuestros colaboradores, para que podamos adecuarnos a trabajar bajo esta modalidad. Este acompañamiento incluye consejos de una psicóloga experta que les va dando orientación sobre cómo trabajar en casa, sobre cómo afrontar los miedos o temores que pueden ser parte de este reto, cómo afrontar la educación en casa con los niños. Este acompañamiento emocional además va también acompañado de programas permanentes de hasta incluso las pausas activas, para que las tengan en casa, porque la salud mental tiene que ver también con el bienestar físico. También tenemos programas de nutrición que permiten darles consejos de alimentación saludable. Vemos a nuestros colaboradores como un ser humano integral. Por supuesto está el cuidado mental, el cuidado físico, el cuidado emocional, y con respecto a los objetivos, hemos conversado y nos hemos asegurado que los líderes seamos capaces de trasladarle bien qué esperamos de ellos en ese contexto, y a través de las reuniones que tiene cada gerencia van monitoreando la entrega de estas tareas y estos objetivos con esta flexibilidad también de entender el entorno que estamos viviendo. Eso es. Muchas gracias, Carla. Tenemos una consulta para Germán. Nos pregunta un participante, ¿qué cambios agregaría la norma laboral en el marco de la reactivación con respecto a la aprobación automática de la suspensión perfecta y la libre disposición del restante de CTS y AFP? A ver, un tema interesante que nos ha diferenciado de otras legislaciones o de otros países, es que en el Perú no existe un seguro de desempleo, ¿no? Si uno revisa cómo se han afrontado las situaciones laborales en otros países, ha sido que una parte del ingreso del trabajador lo asumió el seguro de desempleo o el seguro de cesantía, a través ya sea del Estado o una empresa privada, y la otra parte, una parte menor, la asumió la empresa, ¿no? En nuestro país, el seguro de desempleo no existe, y existe la CTS, ¿no? Y la CTS, lamentablemente, se le ha dado una connotación como, y así lo miran los trabajadores, un feeling de ellos, que la CTS es un beneficio económico como un ahorro forzoso, ¿no? Pero la CTS sirve para estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, yo propondría el libre retiro de la CTS, sí, porque la CTS está pensado para estas situaciones complicadas, ¿no? Para una situación en la cual el trabajador pierde el trabajo, o una situación en la cual no hay trabajo para prestar el servicio y o hay una suspensión perfecta, como se ha hecho, pero lo que pasa es que tenemos una idea y una aprehensión a la CTS como si fuera un ingreso o un ahorro forzoso o un ingreso adicional que uno tiene en el marco de una relación laboral, y en verdad tiene otras finalidades, ¿no? El tema de las AFPs es una problemática que puede ser solucionada ahora, pero el problema va a venir posteriormente, y eso hay que revisarlo. ¿Y qué marcos haría? Yo creo que la legislación laboral peruana, y siempre lo he dicho,
sin reducir derechos laborales, porque una reforma laboral no necesariamente pasa por la reducción, modificación o eliminación de derechos laborales, no necesariamente tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por hacer mucho más sencilla la legislación laboral. Que el empresario no tenga que revisar 500 normas para saber si está cumpliendo o no una legislación laboral, y que esta sea mucho más accesible, sobre todo a micro y pequeña empresa. La otra se escuchaba tenía una charla y con una representante de las microempresas, y hablaba como de CTS y gratificaciones. Y yo pensaba y decía, pero si las microempresas no tienen derecho, o sea, los trabajadores de las microempresas, en el régimen de microempresas, no tienen derecho a CTS gratis. El régimen de microempresas solamente tiene derecho a 15 días de vacaciones. Entonces, notaba ahí, y eso cuando estuvimos en el ministerio también lo notamos, que hay muchos incumplimientos laborales por el solo desconocimiento de un régimen especial, de la existencia de un régimen especial para ciertas entidades empleadoras. Entonces, creo que hay que hacer primero, hay que hacer mucho más sencillo la legislación laboral, no recargarla de tantas obligaciones como se tiene, sin disminuir derechos, y hacerla de conocimiento de la población, es decir, no solo los laboralistas y las personas encargadas de recursos humanos tenemos que conocer la legislación laboral peruana y cuáles se aplica a la pequeña empresa y cuáles se aplica a la microempresa y cuáles se aplica al régimen general y cuál es el régimen de los trabajadores del hogar. Claro ejemplo, los trabajadores del hogar. La trabajadora del hogar, el grado de informalidad de una trabajadora del hogar es del 94%. O sea, ni una trabajadora del hogar de cada 10 es formal. ¿Y qué ha hecho el gobierno ayudando a que esa formalidad se solucione? ¿Cuál ha sido la maravilla que ha hecho el gobierno en los últimos meses para eso? Crear un registro en el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso ayuda a que exista más formalidad, que se cree un registro en el Ministerio de Trabajo. Si ya, es curioso, porque si ustedes entran a la plataforma de registro, porque yo tengo que registrar a mi trabajador del hogar, ustedes entran a la plataforma de registro que dice, ojo, que toda la información que quieres registrar acá, la puedes sacar de la página web de SUNAT, porque ahí está toda la información. Claro, pues, porque en SUNAT ya existe un registro de trabajadores del hogar. Tenemos 2 registros de trabajadores del hogar. Esas medidas, yo no sé si lo piensan o no cuando inviten esas normas, pero esa medida ayuda a que seamos formales. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué cambios agregaría la legislación laboral? Yo no la haría más complicada. ¿Qué sentido tiene tener doble registro en una trabajadora del hogar? Ninguno. Entonces, creo que cuando hagamos normas laborales, pensemos efectivamente no solamente en la posición tenemos que pensar en la posición de hacer más fácil la relación laboral, ni beneficiar al empleador ni al trabajador, hacer más fácil la relación laboral para que más gente esté formalmente en una relación laboral. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Germán. Tenemos ya casi en la última ronda de preguntas, tenemos una pregunta para Elena Conterno. Nos consultan si con la extensión hasta julio del 2021 sobre el trabajo remoto, ¿qué expectativas hay frente a ello desde el punto de vista de los trabajadores y del empleador? Sí, a ver, tengamos en cuenta que, claro, lo que han extendido, ¿no? Que lo mencionó Germán, es esta norma especial de trabajo remoto, ¿no? Porque antes, o sea, la que se aplicaba antes era la de teletrabajo, ¿no? Que era complicada, un montón de requisitos. Entonces, digamos, un poco lo que se ha anunciado, porque todavía no se ha dispuesto, no salió la norma, digamos, que mueve ese régimen hasta julio de 2021, es, digamos, si tú vas a seguir trabajando a nivel desde tu casa, lo que puedes aplicar esta norma de trabajo remoto y no la de teletrabajo, es un poco lo que aplica. A nivel yo creo que las empresas de trabajadores, digamos, es mi percepción que la mayoría va a optar por seguir trabajando desde casa, ¿no? Todo aquello que se puede hacer desde casa se va a seguir haciendo desde casa, porque como sabemos, pues estamos todavía pues, con un serio problema de nivel de contagios en el país. Entonces, lo que hace esto, digamos que ya terminaba, es decir, oye, puedes seguir trabajando en casa con este régimen, ¿no? Que se ha pasado hasta julio de 2021, ¿no? Algo que es importante,
digamos, es que, digamos, de una vez, si se ha visto que esto funciona, ¿no es cierto? Volvamos, yo lo que sugería es que esta norma se vuelva permanente, ¿no? Y, digamos, que no sea solo hasta julio de 2021 que se prorrogue, ¿no? Otra cosa que quería comentar, digamos, es que, claro, ahora, digamos, esperemos pues, que efectivamente las distintas medidas económicas que se han anunciado, tanto a nivel de que ya se están reanudando las actividades, a nivel de los bonos para crear demanda de inversión pública, privada, digamos, asumiendo que funcionan, ¿no? Las empresas van a empezar a necesitar contratar, ¿no? Y ahí sería importante, pues, tener un régimen especial, ¿no? Porque, claro, con la incertidumbre, de todas maneras, pues, pueden haber ciertos frenos, ¿no? Entonces, un régimen especial que facilite la contratación, de tal manera, pues, que podamos empezar a reabsorber a todos estos trabajadores pues, que han quedado sin empleo en los últimos meses, ¿no? Creo que eso sería una medida importante. Muchas gracias, Elena. Tenemos una última pregunta para Carla. Nos consulta un participante que sin duda esta situación va a generar un antes y un después acerca de la manera en que se llevarán a cabo las actividades en la empresa. Y a través de estas actividades son como evalúan la cultura organizacional en la mayoría de empresas en el Perú. ¿Creen que tienen las herramientas para realizar todas estas actividades inherentes a la empresa desde casa? ¿Qué propondrían para mejorarlo? Bueno, el antes y el después lo estamos viviendo ya. El tema del trabajo virtual, el trabajo remoto, como decía Elena, ya no depende de si hay una fecha de término o no, sino que es algo que va a quedar con nosotros y que además creo que también es un aspecto positivo para las personas dentro de la organización. La cultura organizacional juega un rol clave para que esta distancia mantenga, como le dije hace un momento, comprometidos a los equipos, y es responsabilidad de todos, no de un área de recursos humanos, sino que todas las personas dentro de la organización somos representantes vivos de la cultura, y aquí los líderes jugamos un rol clave en la participación y sobre todo el vivir la cultura organizacional. Y en este tiempo estamos todos aprendiendo, o sea, no hay una receta. Yo creo que hoy estamos todos aprendiendo las herramientas, y lo que sí puedo decir que la comunicación es clave en el fortalecimiento de la cultura y en el que los colaboradores podamos estar cerca de la compañía y seguirnos empapando de la cultura en este nuevo contexto. Así que hoy la comunicación juega un rol clave y igualmente importante, y es el ejemplo de los líderes, el esfuerzo que hacemos los líderes por estar muy presente con nuestros equipos en una definición clara de tareas y objetivos. Así que desde mi posición, estos son los 2 puntos claves para poder afrontar este antes y después, y seguir aprendiendo y seguir adaptándonos. Muchas gracias, Carla. Bueno, con esta última pregunta hemos terminado la parte de preguntas de la conferencia del día de hoy. Susana, ¿te doy el pase? Sí, muchas gracias. Gracias, Meli. Solamente para cerrar, ¿no? Y agradecer a nuestros invitados, quizás un mensaje final de cada uno de nosotros. Germán, empezamos contigo. Sí, muchas gracias. Yo creo que todavía tenemos la posibilidad de revisar un poco, como decía Elena correctamente, algunas posibilidades de hacer más atractiva la relación laboral en estos momentos complicados. Existe en la legislación laboral un contrato que se llama un contrato de emergencia, que es un contrato que hace frente, un contrato temporal por emergencia que hace frente a situaciones de caso fortuito fuerza mayor. Yo en un artículo que me permitieron escribir, planteé que ese contrato, que no tiene contenido, porque así solamente está definido como caso fortuito fuerza mayor, el Ministerio de Trabajo, a través del ministro, ya sea que se quede el ministro Ruggiero o que cambie de ministro, haga un esfuerzo en dictar un decreto supremo que le dé contenido a esa modalidad de contratación que es la de emergencia.
el contenido sea para que las entidades empleadoras tengan hasta un plazo determinado, es decir, un año más, hasta el 31 de diciembre del 2012, alguna posibilidad de contratar de una manera mucho menos complicada y temporal. Entonces, en esa línea, para cerrar, solamente quiero decirles que creo que estamos en la posibilidad de darle una revisión a lo que necesita la legislación laboral, la relación trabajador-empleador, para poder avanzar y poder tener condiciones que nos permitan contratar. Un tema, y acá cierro, un tema que no se ha tocado hasta ahora por ninguna parte, por el gobierno, por los trabajadores y por los empleadores, ese tema de las negociaciones colectivas, ¿no? Es decir, estamos en una situación de negociar colectivamente con los trabajadores y las multas que viene poniendo SUNAFIL de infracciones cometidas en el 2018, 2019, es decir, estamos en una posibilidad de recibir, de ser susceptibles de multa en una situación en la cual estamos buscando salir, y planteé también a través de un artículo que escribí, la amnistía en este tipo de multas, es decir, tenemos que hacer cosas radicales frente a situaciones radicales, hay mucho por hacer, y espero que el próximo ministro o el ministro Ruggiero, si es que se queda, pueda conocer de las diversas alternativas que se tienen para tener una mejor relación laboral. Ok, muchas gracias, Germán. Carla, ¿nos das unas palabras finales, por favor? Perdón, estaba con el micro apagado. Hago un llamado a todos a recordar siempre que las personas somos lo más importante dentro de las organizaciones. Si bien es cierto, hay contextos complejos, por ahí en el chat había muchos comentarios con respecto a que siempre se buscan las eficiencias y la productividad. Por supuesto que las compañías vamos de la mano de la búsqueda de resultados, pero no olvidemos que los resultados los generamos las personas. Así que en estos contextos necesitamos más de un equipo humano comprometido y sólido para seguir apostando por el país y que estén bien ustedes y sus familias. Muchas gracias. Gracias, Carla. Elena, finalmente. Sí, de repente nos va a comentar, un poco reforzar, ¿no? De acá a futuro, ¿no? Está, sin duda, pues, es importante este tema del buen tratamiento de la suspensión perfecta. Realmente que los mensajes han sido muy malos que ha venido dando el ministerio. Esperemos que dé buenos mensajes, digamos, en el sentido de reconocer la situación, que es tan grave para muchísimas empresas, y que la única forma de preservar el empleo en esas empresas es optando por la suspensión perfecta. Segundo, respecto de nuevas contrataciones, ¿no? Como se ha señalado, el tema de un régimen especial. Y, digamos, también creo que sería importante perfeccionar el régimen de la MIPE, ¿no? Y para eso se podría, por un lado, considerar al CIS como una forma de aseguramiento. Recordemos que al fin del año pasado se dispuso que toda la población que no tenía un seguro, digamos, estaba cubierta bajo el CIS, ¿no? Con las dificultades que se tiene, pero, digamos, entonces, si un nuevo contrato, digamos, eso se permite, se facilita, y también ahí, pues, estableciendo coaportes para el tema de pensión por parte del Estado y, digamos, del empleador en el caso de los trabajadores, de los jóvenes, ¿no? Porque lo que estamos viendo en esta pandemia es que quienes más se han visto afectados han sido los jóvenes, digamos, porque muchos estaban en contratos a plazo fijo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Y por último, digamos, algo que se está viendo en muchos países, digamos, es permitir la reducción de jornada, ¿no? Reducción de jornada con reducción de salario, ¿no? Y otra vez por el tema de preservar, digamos, empleos y empresas. Y lo que se ha hecho en otras empresas es que el Estado cubre parte de esa reducción, ¿no? Entonces, eso, digamos, acá lo que estamos es, yo creo que las empresas que ya están operando, algunas lamentablemente pues están a un nivel muy bajo, ¿no? Otras sí están, o sea, yo diría que tenemos tres niveles, las que ya están operando a buen nivel, las que están operando a media caña, para decirlo en criollo, y ahí tenemos que ver qué medidas hacemos para que, digamos, su sobrevivencia no implique romper el vínculo laboral. Y tercero, pues aquellas que todavía no están operando, ¿no? Que es la situación más difícil, que ahí donde más creativos tenemos que ser y más considerados de esa realidad, digamos, para tratar de evitar la ruptura del vínculo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena.
Bueno, señores, en nombre de la CONFIEP y de la Escuela de Posgrado de la UPC, quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, ¿no? A Elena, a Carlos y a Elena, a Carla, perdón, y a Germán, por compartir con nosotros estos valiosos comentarios y mensajes, ¿no? Y también, por supuesto, a los aportes que hemos recibido de todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy, ¿no? Antes de culminar, ¿no? También quisiera invitarles, mañana tenemos también una conferencia organizada con CONFIEP sobre ¿no? qué hemos aprendido, una mirada de las primeras 5 semanas en donde vamos a tener la participación de Henry Rafael, Carlos Anderson, María Alejandra Campos, Martín Ripple y Natal Amprimo. Entonces los esperamos mañana, por favor. Sí quisiera pedirle a todos los panelistas y los invitados que podamos prender nuestras cámaras un poco para el registro. Listo. Muchísimas gracias. Germán, debe estar por ahí. Bueno, muchas gracias a todos y que por favor sigan cuidándose, sigan cuidando sus familias y nos vemos pronto. Hasta luego.